nuestro invitado en esta oportunidad. Le damos la bienvenida al doctor Herbert Cuba García, especialista en política de salud pública, columnista del portal El Montonero y columnista habitual en RCR, la edición fin de semana. Qué gusto saludarlo, doctor Herbert Cuba. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Cada vez que usted escribe una columna, en realidad hace una interpretación del día a día, ¿no? Pero a veces se pierde la vigencia por toda la sucesión de hechos que se están proyectando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en realidad? ¿Cómo está mirando usted, sobre todo el sector salud, ¿no? Con la designación del ministro Condori, ¿no? Parece ser que el presidente no lo va a mover, ¿ah? El presidente, por el contrario, ¿no? Ha puesto ahí un todoterreno que no va a dar un paso atrás, ¿ah? ¿Qué opina usted? Creo que el tema de fondo ha sido la cuota de poder dentro del Congreso de la República, asegurarse los 44 votos que impidan la vacancia presidencial y también, por otro lado, ver cómo se manejan algunos sectores sociales que pueden ser proclives al trabajo político. Y en ese aspecto creo que el gobierno ha tomado la decisión de cambiar al Ministerio de Salud. Claro, si uno lo ve desde el punto de vista netamente jurídico, uno puede señalar que un funcionario que no tiene sentencia en primera instancia por delito doloso, como señala la Constitución, puede ocupar un cargo público sin ningún inconveniente. La simple denuncia no considera de mérito. La simple investigación no considera de mérito de nadie, mientras no hay una sentencia por delito doloso en primera instancia, que es lo que alega de alguna manera el gobierno. El problema que se presenta aquí es de un tema de otra naturaleza, es decir, cómo un funcionario que tiene una displicencia, una negligencia con el manejo de los conceptos científicos, puede ocupar una cartera que requiere un alto nivel de ciencia e innovación tecnológica. Esta es la contradicción que ha hecho que los médicos, que de por sí tienen una formación científica, una tecnológica, los médicos hayan salido en primer lugar a señalar lo inconveniente de esa designación. Y ahí viene esta contradicción que hace que pierda liderazgo el sector médico del país y genere una controversia que probablemente genere serias dificultades en el manejo futuro. Por otro lado, también hay que señalar que dentro del gremio médico, del gremio de los gremios de la salud, existe una serie de contradicciones que el gremio médico sirve como tampón. Es decir, que como ellos ocupan los cargos de funcionarios a nivel nacional, lo que ocurre es que el gremio médico resuelve en cada uno de sus niveles estas contradicciones que existen con los otros gremios profesionales. Lo que ha hecho el ministro de Salud, creo que en modo totalmente como simplista, es decir, me reúno con ellos. Entonces se ha reunido con ellos y han conseguido que le den, por lo menos para la foto, la aceptación, pero también le han extendido su pliego de reclamos, que pasa definitivamente por una serie de temas que son sumamente de sus propios gremios y no pensando en la población y en la salud pública del país. Esto se ha llevado también luego a que el propio señor Cerrón emita un Twitter, ¿no?, contra la profesión médica, y también el ex premier Guillermo Bellido emita otro Twitter también contra la profesión médica, señalando que debe darse una ley que los médicos solo deberían trabajar en el sector público en modo exclusivo, es decir, quitándosele el atributo fundamental que tiene la profesión médica de ser una profesión liberal, así como lo es también el abogado. Entonces, en esas contradicciones, lo que han hecho es ahora polarizar
ya no solamente, ¿no?, contra la oposición llamada de derecha, sino como contra el gremio médico, a quien atacan de una manera fuerte debido a que ha tomado una posición distante en la designación del nuevo ministro. Ahora, usted que conoce muy de cerca el sector, ¿no? Conoce además el desenvolvimiento de los gremios o las instituciones vinculadas al sector salud, ¿no? Solamente basta el pronunciamiento de los gremios, los principales gremios de salud para desacreditar y para poner en tela de juicio la designación del ministro de salud, porque por el otro lado vemos el otro tema, ¿no? Hemos visto ayer al presidente del Consejo de Ministros soltar simplemente una frase para la platea, ¿no? Está en evaluación, ¿no? Pero cuando le hacen cuestionamientos, naturalmente él no es médico, pero por lo menos sí entiende lo que significan las bases científicas y el respeto justamente a la profesión médica. El doctor Aníbal Torres simplemente se limita a decir, está cumpliendo sus funciones, está en evaluación, ¿no? Pero en ningún momento hacen ni siquiera un ápice de poner en cuestión ello, ¿no? Y parece indicar que el presidente no va a dar marcha atrás, porque quien decide en este caso, suena duro decirlo, ya no es el presidente. Estas designaciones de varios ministerios la ha hecho Vladimir Cerrón Rojas, ¿no? Mire, en la historia del Perú hemos tenido ministros que ni siquiera han sido médicos. Hemos tenido ministros, un ingeniero pesquero, hemos tenido luego un abogado, hemos tenido también un economista, ¿no? Pero la tónica siempre ha sido que dentro de estos profesionales que ocupaban la cartera del sector, tenía un gran consejo de apoyo por parte de los médicos, de la profesión médica. Un ministro, sí, que tuvo una enorme controversia con el gremio médico y que no duró en el cargo, ¿no?, a pesar que tenía un enorme pergamino como investigador y científico. El problema, ¿cuál es? Que el número de médicos en el país, de casi 80.000, y que además están distribuidos en todo el territorio nacional, en los lugares más pequeños del país va usted a encontrar médicos. Entonces, eso hace que la difusión que haya en el sector, las pautas que se toman, sean sumamente complicadas, porque además, la profesión cuando va a un centro de salud, o va a una posta, o va a un hospital, va a buscar al médico. A eso va. Por eso es que estas protestas que hay de la profesión médica son sumamente complicadas para los gobiernos, porque en realidad lo que hacen es tener una relación de la profesión médica muy estrecha con la población. Y ahí por eso es que ellos, el gobierno ha insistido en separar a los médicos de la población, con la finalidad de abrir ahí una brecha, de tal manera que acepten esta designación. El otro aspecto, doctor Gerbe Cuba, es que el gobierno, en esta toma de decisiones, el presidente Castillo ya tiene una fijación para tomar control de algunos ministerios, ¿no? Y eso está quedando claro con el Ministerio de Energía y Minas, eso ha quedado claro con el Ministerio de Salud, ¿no? Para no solamente impulsar lo que ellos suelen llamar el cambio, pero la finalidad es otra, la finalidad es el control político, ¿no? La salida de la renuncia del viceministro Rosell, ¿no?, de una otra manera ya marca, ¿no?, ya marca hacia dónde más o menos puede ir apuntando el gobierno, desmontar todo para colocar justamente el aparataje político. ¿Esto puede darse? ¿Estos son los riesgos? Bueno, en el tema del Ministerio de Salud, era obvio que sí se requería ya un ajuste, un cambio. Inclusive usted de una forma casi ya pitoniza me hizo la pregunta la semana pasada, ¿no?, que si es que veía con buenos ojos que el ministro de Salud abandone la cartera y vaya a otra cartera que en ese momento se voceaba como primer ministro. Lo cierto es que sí, ya era necesario
un cambio en el sector salud, porque ya había un agotamiento y además había una serie de problemas no resueltos. Y lo hemos conversado aquí en algún momento determinado. Uno de ellos, que es el vencimiento de las vacunas. Son vacunas que los gobiernos regionales, como Arequipa, por ejemplo, Puno, Huánuco, quieren devolver a Lima porque ellos no saben que no van a poder utilizar todo el número de vacunas que les han enviado y que se vencen el 28 de febrero. Este tema va a requerir una investigación profunda y eso está a cargo exactamente del viceministro de Salud Pública, porque es el que maneja la vacunación. En consecuencia, yo creo que interpretar la renuncia del viceministro hay que verla en el contexto general, no solamente decir que es una renuncia porque no está de acuerdo, sino también ver qué es lo que hay detrás de todo esto, más allá del mero gesto del papel de la renuncia. Lo cierto es que ahora el gobierno ha cometido un error muy serio en el tema del vencimiento de las vacunas, porque si las regiones tienen una debilidad mayor para poder hacer una jornada de vacunación que Lima, si los gobiernos regionales son más precarios su suministro de vacunas y la población sujeta a vacunar es pequeña, ¿cómo es que a esos lugares les envían las vacunas por vencerse? Lo lógico es que esas vacunas por vencerse se utilicen en los lugares que tienen una alta capacidad de vacunación, una alta población sujeta a vacunar. Entonces, cargarles el peso del vencimiento de vacunas a los gobiernos regionales es una forma como de eludir la responsabilidad del gobierno nacional. Y es evidente que se va a tener que investigar con detalle por qué se vencen esas vacunas, cuáles son los aspectos que han llevado a que el Perú tenga vacunas que se venzan y cuánto va a significar eso en montos, en costos. Yo creo que esa es una investigación que de por sí ya genera una situación complicada al ministro saliente, que puede ser luego conocido no como el ministro de las vacunas, sino como el ministro a quien se le vencieron las vacunas. Entonces, esos detalles creo que hay que interpretar en el contexto. Por otro lado, también es necesario poner paños fríos a la discusión, porque si es verdad que el ministro de Salud no tiene los pergaminos para ser ministro, el Colegio Médico, la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, están todas las facultades de medicina ahí incluidas del país, señalan que hay problemas con la idoneidad profesional. Lo lógico aquí sería que el gobierno escuche, por lo menos el gobierno debería escuchar a los sectores que señalan esto para poder encontrar una solución adecuada para los intereses del país. Pero si va a haber un cierre a puertas, lo que vamos a encontrar nosotros va a ser un conflicto mayor a futuro, que va a tener un desenlace que ha ocurrido en otros países. Y el desenlace es el más simple de todos. Los médicos peruanos no quieren trabajar, entonces traeré médicos del extranjero a que trabajen en el Perú. Y ahí viene... Qué interesante esa anotación que usted hace, ¿no? O sea, sí, hay una direccionalidad en toda la toma de decisiones, ¿no? claro. O sea, esta Entonces, confrontación no es gratuita. no es gratuita. O sea, no es vamos gratuita. a decirlo con nombre propio. Podemos en los próximos meses tener cantidad de médicos cubanos, cantidad de médicos venezolanos acá en el Perú. Puede ser, y no sabemos, ya los tenemos. Pero Ya van a tenemos venir en con el mayor... Perú, sí, pero van a venir con mayor fuerza. ¿Por qué? Porque los médicos peruanos no se dan cuenta de los cambios necesarios que requiere el país, y empieza el conflicto con el médico. Para eso necesitan decir que los médicos son retrógrados, que están atrasados, que son conservadores, que no permiten el desarrollo del país, y etcétera, etcétera, y polarizan, ya no solamente contra la derecha peruana, sino también contra el gremio médico, que más está asociado a la derecha, a la burguesía, a los ricos, etcétera, etcétera. a las clínicas, etcétera, etcétera. A las clínicas, ¿no? Y a las clínicas privadas, etcétera, claro. Y con eso concluyen que ahí es necesario, el Perú necesita profesionales, necesitan apoyo, y existe médicos extranjeros que pueden tranquilamente suplirlos. De ahí a eso hay un paso. Pero el tercer punto que también hay que tomar en cuenta es que estamos en pandemia. Y en esta pandemia hay que darnos cuenta que el país está en grave riesgo.
Entonces, estos conflictos no le van a hacer bien al país. Si bien es cierto, ya conocemos la ruta, es prudente que el presidente de la República evalúe esa ruta, que ya conocemos todos, y nos dé tranquilidad, y nos diga, señores, eso no va a ocurrir, estamos en pandemia, necesitamos el concurso de todos los médicos, el concurso de todos los profesionales de la salud, el concurso de todos los trabajadores, para poder salir de esta crisis. Pero eso también confrontar con su propia gente al interior, ¿no? Confrontar con Cerrón, confrontar con el propio ministro de Salud, confrontar con la toma de decisiones del propio presidente de la República y con el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Sí, pero hay un detalle distinto, porque es obvio que el núcleo duro, que son los 44 votos dentro del Congreso, es un núcleo duro hoy día. Ese núcleo duro se puede romper en la medida en que haya desatinos en el sector y sobre todo en el manejo de la pandemia, que puede ser puede tener un efecto terrible. O denuncias o investigaciones, como es el caso del congresista Tello, ¿no? Y lo están investigando en estos momentos, ¿no? Ya la Fiscalía, ¿no? Claro, o puede haber otro tipo, claro, como denuncias. Claro. O sea, ese núcleo duro es duro hoy, pero eso no significa que eso sea mañana o pasado. O sea, no es Por una otro garantía. lado, también no es una garantía. No es una garantía como para poder basarse un gobierno confrontando al exterior, sobre todo con un sector que el día de hoy está en el ojo de la tormenta, que es el de la salud, porque tiene que enfrentar una pandemia, tiene que manifestar además alto nivel de unidad y además necesita tener el apoyo de la población, porque miren ustedes, uno de los problemas fundamentales que tiene el país es que la gente adhiera a la vacuna, se quiera vacunar, pero con estas discusiones, con estos sistemas de gente que no cree en la ciencia y en la tecnología, es muy complicado que nosotros podamos avanzar en esta vacunación y llegar a las metas que tenemos propuestas. Doctor Herbert Cuba, como siempre hemos reconocido por esta comunicación cada fin de semana a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable como siempre, muy gentil.